y sistema Closed Caption. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Ahora. Hoy vamos a hablar de acceso a la salud de personas trans y no binarias, reconociendo las diversas barreras que enfrentan. Entre las principales están el estigma y la discriminación, además del déficit de protocolos diferenciales y de información amplia y suficiente sobre las necesidades específicas de esa población. La OMS ha hecho un llamado para que el sector salud sea actor en la ruta de la desmitificación sobre los tránsitos lineales y homogéneos y entender sus complejidades y sus condiciones de salud que requieren atención médica específica. ¿Qué podemos decir del sector salud en Bogotá? Son parte de las preguntas que tendremos el día de hoy. Sabemos que hay barreras de tipo cultural, que tienen que ver con prejuicios de tipo administrativo, algunas de ellas relacionadas con aspectos legales, barreras económicas y, por supuesto, de calidad en la provisión misma de los servicios de salud que se relacionan con prácticas como el desconocimiento del nombre identitario, el trato indiferente, entre muchas otras. Para revisar todo esto, empecemos con un dato. Las personas trans tienen una expectativa de vida 49 años menor que las personas no trans. La violencia es innegable y la necesidad de pensar el sector salud en medio de este contexto. Vamos a analizar este asunto con voces expertas en las realidades que enfrentan en la vida cotidiana las personas binarias, las personas trans, hombres y mujeres con experiencias de vida trans en esta ciudad. Quédese con nosotros porque antes de abordar este tema en profundidad, revisemos los titulares de noticias que ocurren a esta hora en Bogotá. Capturan a 4 personas que extorsionaban a bicitaxistas de la localidad de Kennedy. Los extorsionistas serían parte de la banda delincuencial El Tren de Aragua. Hoy se celebra el Día del Internet, una fecha importante para destacar el papel de la tecnología en la cotidianidad. La Alta Consejería de las TIC nos da un balance de la penetración del Internet en Bogotá. En un operativo, la policía de Bogotá encontró armas de fuego, drogas ilícitas y celulares a 3 personas que se hacían pasar por carreteros para no causar sospechas en Engativá. Cruce peligroso en el occidente de Bogotá. Pone en riesgo la integridad de quienes lo usan. Ciudadanos plantean alternativas para evitar tragedias. ¿Qué propone la reforma a la salud a las personas trans y no binarias? Hablamos con experta en el tema. Analizamos este tema. Recuerden que esas noticias que acabamos de anticipar las desarrollaremos más adelante en la presente emisión de Ahora. ¿Con quién analizamos este tema? Con Lady Xiomara Andrade Quintero. Es mujer trans y es activista en Bogotá. Lady Xiomara, bienvenida. Muchas gracias por tu invitación. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y nuestro otro invitado, Jonathan Espinosa Rodríguez, es activista, es defensor de derechos humanos, es director ejecutivo de la Fundación AYU, Familias Transmasculinas, y además es músico, es gestor cultural, muchas cosas más. Jonathan, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos y todas. Nada, para mí es un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. Comencemos por mirar ese dato con el que anticipábamos el contexto de lo que ocurre en la ciudad y en el país. Particularmente en Colombia, una persona trans tiene una expectativa de vida 49 años más baja, 49 años menor que el promedio del resto de la población. Jonathan, ¿qué dice eso? O sea, la cifra es realmente aterradora. Sí, realmente digamos que incluso puede llegar a ser más aterradora, porque digamos que este promedio de vida fue un ejercicio que se hizo en Argentina para generar el proceso de ley de identidad allá. Y pues si vemos las realidades entre Argentina y Colombia son muy diferentes. Nosotros tenemos pues adicional que no tenemos un avance como el que tiene Argentina en temas de salud, pero también tenemos problema interno que hace que esa expectativa en Colombia
incluso puede ser un poco más baja que la que cuenta Argentina. Y ahora lo vamos a comparar en otra gráfica, Jonathan, con el contexto de América Latina y veremos cuál es la diferencia. Lady Xiomara, sobre este primer dato, ¿qué quisieras decir? ¿Cuál es tu primera aproximación? Pues quisiera aportar de que lastimosamente estas cifras nos están llevando a unos censos de una manera que podemos darnos cuenta por qué las mujeres trans hemos recibido tanta discriminación a lo largo de la historia en Colombia. Por esta misma razón se han creado estrategias de abordar dichas problemáticas y poder llevarlas ante el ejercicio, ante el experimento social, de poderlas llevar ante un ejercicio aplicado ante la sociedad en sí como tal, porque en la sociedad aún tenemos muchos cabos sin atar, porque las mujeres trans muchas veces y en carne propia lo expreso de que tenemos muchas barreras para acceder a los procedimientos quirúrgicos, a toda la parte que se nos dificulta más cuando no tenemos familia, cuando no tenemos apoyo. Entonces, tras de que esto es así, querido mío, entonces lo que sucede es que la EPS, las EPS, el sistema de salud nos están discriminando por nuestra apariencia y no por lo que necesitamos de nuestros tratamientos, no hacia nuestra salud. Nos están dando cuenta el por qué estamos asistiendo a estos centros médicos a solicitar atención en salud. Nos están vulnerando nuestros derechos y nos están silenciando. Nos toca poner tutelas. Claro. Nos toca hacer muchas cosas por sacar adelante como hijos que somos, como ciudadanos, cuidar nuestras vidas, vivir en sociedad en armonía, en empatía. Eso le hace falta mucho al sistema de salud colombiano. Este es apenas un anticipo, iremos desarrollando cada uno de esos aspectos que mencionamos desde el principio. Yo quisiera, Jonathan, antes de seguir, que le contaras a nuestra audiencia qué es IU, Familias Transmasculinas, y porque esa es una de las organizaciones a las que estás liderando, y también la red de trans en el distrito. Bueno, la Fundación IU, Familias Transmasculinas, es una organización que trabaja por los hombres trans, sus familias, parejas, redes de afecto, y trabajamos con niños y niñas trans. La Red Distrital de Hombres Trans es una coalición de organizaciones que permite potenciar el trabajo de los hombres trans, y en este momento conformamos la plataforma trans, que lo que buscamos ahí es generar la ley de identidad de género para Colombia, puesto que a pesar de que Colombia es un país con una jurisprudencia muy avanzada y a pesar de que contamos con el decreto 1227 que nos permite cambiar el componente sexo a las personas trans, creemos las personas trans que estamos en deuda, o más bien que el Estado está en la deuda con nosotros de generar la ley de identidad. O sea, es posible que se haya quedado esa jurisprudencia en el papel y que no haya tenido desarrollos posteriores. Claro, es el riesgo que no queremos correr, claro, porque un decreto pueden llegar y tumbarlo, o bueno, pues creo que la jurisprudencia les queda un poco más difícil porque tal vez no puedan, en nuestro país que están muy marcadas los poderes, pues tumbar la corte, pero de todas formas eso hace que nosotros de forma permanente tengamos que recurrir a la tutela para poder generar para poder tumbar las barreras de acceso a las que pues no deberían existir realmente. Con Jonathan, con Lady Xiomara, veremos este tema durante toda esta emisión, pero no son las únicas voces. En esta nota de Melissa Guevara recogemos otras de personas, de expertos, de activistas que nos cuentan cómo es este problema de las barreras de acceso a los servicios de salud para la población trans y para la población no binaria en Bogotá. El sistema de salud está pensado de una manera muy binaria y muy cisgénero. Piensan que siempre una mujer va a ser una persona con cierta genitalidad y un hombre va a ser una persona con cierta genitalidad. Una de las cosas fundamentales para nosotras y que hemos puesto en el debate de la reforma a la salud tiene que ver que nuestros tránsitos se despatologicen. La mayoría de las personas cuando hacemos una solicitud de estas citas y por ejemplo no hemos hecho el cambio de nuestro nombre o la corrección de nuestro componente de sexo en los documentos,
empieza a desencadenar una serie de barreras de acceso y de violencias que impiden que podamos acceder de manera plena al servicio. A pesar de yo tener un útero, si pongo masculino en mi cédula, entonces empiezo a tener trabas en el sistema de salud para acceder a ginecología, obstetricia. Suelen suceder este tipo de problemáticas alrededor, sobre todo de lo que tiene que ver con el sexo biológico versus la identidad de género. Otros temas tienen que ver con las barreras históricas que hay, el desabastecimiento de las hormonas. No saben la implicación tan fuerte que tiene para una persona trans femenina o trans masculina cuando interrumpimos nuestra hormonización. Muchas personas trans cuando no nos dan la posibilidad de tener esos acompañamientos asistidos, de hacer un tránsito saludable, acompañado por el sistema de salud, muchas hemos utilizado biopolímeros, nos automedicamos o productos químicos invasivos que terminan afectando y generando a largo plazo complicaciones inclusive que comprometen la vida. Estos no son procedimientos de una sola cirugía. Están diseñados para varias etapas. De hecho, varias de esas cirugías son de larga duración. Por ejemplo, cuando se realizan reconstrucciones del pene, se hacen colgajos libres, pueden ser cirugías de 8, 10 horas. Entonces es una situación que toma meses o incluso años. Y el peor enemigo de estas situaciones es el afán. El hecho de tener que pasar por psicología reiteradas veces para poder hacer nuestros tránsitos es muy perverso. Muchos de los casos de compañeras incluso que yo conozco que se hacen, por ejemplo, la cirugía de los senos, encuentran que es mucho más rápido, claramente es mucho más costoso también hacerlo por un médico particular, porque hacerlo por el sistema de salud como está, aunque se supone que debe ser garantizado, implica tener que exponerte a este continuum de violencia. Por la complejidad técnica que revisten estos procedimientos, deben ser realizados en instituciones de nivel que corresponda a esta situación. Muchas veces las personas se someten a riesgos completamente innecesarios que pueden terminar comprometiéndoles la vida. Hablábamos de esperanza de vida en nuestro dato inicial, ahora desagreguémoslo y veamos un comparativo entre Colombia y América Latina. Decíamos, expectativa de vida en Colombia para una persona con una experiencia de vida trans. En Colombia 26 años, en América Latina 35 y para una persona no trans podría llegar a ser en promedio de hasta 75 años. Ahí vemos la dramática diferencia en la esperanza de vida de las diferentes poblaciones. Estamos hablando de cifras de la Fundación GATT con base en informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y buena parte de esta reducción en la esperanza de vida podría tener que ver con el acceso a servicios de salud. Yo quisiera saber específicamente para las personas que nos acompañan hoy, por ejemplo, para Lady Xiomara, en su vida cotidiana, ¿qué barreras de acceso, qué momentos de discriminación ha sentido al momento de acercarse al médico, al servicio de salud, a la EPS? Bueno, claro que sí. En el momento de que tú te acercas a una cita de medicina general, te están obligando sí o sí a pasar por psiquiatría, te patologizan una condición que es trans, que en ningún momento es una patología, te hacen pasar por psiquiatría, te hacen pasar por muchas partes para que tú puedas acceder a un visto bueno de un médico y para que puedas iniciar tu tratamiento hormonal. Como hemos venido viendo a través de los años, siempre nos dejan en visto en una cita, siempre nos alteran nuestros datos, nos corrompen nuestros datos dentro de la base de datos. Entonces siempre el sistema de salud es a negarnos, por ejemplo, las cirugías estéticas, que en este momento son reconstructivas, porque hace parte de un cambio de género, hace parte de una transición. Entonces, en mi caso personal, he recurrido a las tutelas porque en ningún momento han llegado a llamarme a decir, mira, Xiomi, tal cosa, ¿están listas tus cirugías? ¿Está lista esto? No. Me ha tocado luchar, me ha tocado con tutelas, me ha tocado meterme de lleno ante este sistema, estudiar para entenderlo y poder atacarlos por el lado de la justicia, porque no es justo que saber que una mujer trans quiera realizarse como persona, saber de que las mujeres cisgénero ya vienen hechecitas desde que nacen, ¿sí? Entonces nosotras no tenemos esa oportunidad. Entonces por eso es que la EPS nos da todas esas cirugías, nos genera todo ese tratamiento, de lo cual hemos generado envidias por parte del grupo cisgénero,
porque dicen por qué las están operando, porque no operan cosas más importantes. Eso es lo que yo quiero denunciar, que la salud de nosotras es muy importante, porque sin esas hormonas, sin esos vistos del médico, sin esas consultas, no pudiéramos asistir a nuestro propio tratamiento vital, que es como que nos empuja hacia la gente a mostrarnos cómo somos en realidad. ¿Cuál ha sido la experiencia de Jonathan? Bueno, digamos que el problema es estructural, y es estructural porque nosotros vivimos digamos, la plataforma es muy binaria, y es decir, en el momento en que hacemos el tránsito, digamos, es muy difícil acceder a temas como una citología, como, digamos, hay hombres trans que desean gestar sus propios hijos, y en ese sentido los servicios ginecostétricos pues son para las mujeres. Entonces allí se ven enfrentados a varias cosas como la violencia ginecostétrica, que pues es para todas las personas que paren, pero además una violencia hacia su identidad, porque los médicos, las enfermeras no reconocen que quien está dando a luz es un hombre, sino que lo feminizan, es más, el mismo Estado no reconoce que, digamos, si yo tuviese un hijo, pues necesito el mismo tiempo que necesita una mujer cis para atender a su hijo, para recuperarse del parto, para acompañar a su bebé. Y creo que ahí se le están violando no solamente los derechos a los hombres trans, sino también a los bebés, a los niños, niñas que nacen de familias trans. El acceso a las hormonas, y a veces las EPS juegan con eso, y es que voy y lo que me entregan es una carta de que el medicamento está agotado. No saben todo lo que eso conlleva para nuestro cuerpo, el que nos estén aplazando el medicamento, el que nosotros no nos lo podamos poner los días que es, claro, porque todo esto generan unos cambios químicos que además nos generan migrañas, que nos generan otro tipo de enfermedades que agudizan nuestra situación de salud. A veces en los medios de comunicación tenemos dificultad para adoptar nuevos términos y nuevos conceptos que hacen parte de esta discusión. Y también para nuestros televidentes, para las personas que nos ven a través de las diferentes plataformas de ahora, usted habla de personas cis. ¿Me quiere ayudar a explicar de la mejor manera posible claro a qué se refieren, y sobre todo para que entendamos la diferencia? Las personas cis son todas las personas que no son trans. Así, o sea, así de sencillo. No, así de sencillo. Las personas que no son trans son cis, porque su identidad de género corresponde al sexo que le asignaron al nacer. Entonces, eso es toda persona que no es trans. Esa claridad era importante hacerla antes de continuar. Les propongo que veamos nuestra siguiente gráfica, que tiene que ver con las percepciones que tiene la población trans y no binaria sobre los sistemas de salud. Veamos algunas cifras. 57% de las personas trans y no binarias han decidido no usar los servicios de salud por temor a que su identidad de género afecte la atención. Y algo más grave, 83% de personas trans y no binarias considera que el personal de salud no tiene ni el entrenamiento adecuado ni la capacidad para atender a sus necesidades médicas. Esto lo dice un estudio del Ministerio del Interior. Lady Xiomara, frente a porcentajes como estos, ¿conoces casos específicos o experiencias de personas cercanas que estén viviendo justamente esta circunstancia, que no haya esa confianza para acceder al sistema de salud por ese tipo de circunstancias? Claro que sí. En ese momento nos encontramos, tengo 2 chicos bajo mi poder, bajo tutela, porque precisamente primero nos exigen que tengamos nombre, o sea, que nos cambiemos los nombres de mujer a hombre. Cuando dices bajo mi poder es porque estás representando o intentando defender sus derechos. Exacto, estoy intentando defender sus derechos y todas las convicciones que se necesitan utilizar para lograr acceder a ese tratamiento. Entonces la EPS pone muchas negativas respecto a la estadística que me ofreces. Pienso pues que sí, realmente es mucha la gente que no tiene un protocolo. Digamos, por ejemplo, si yo soy una mujer y entro a la EPS, muchas veces el celador me dice, caballero, señor,
Yo en ningún momento veo aquí un caballero. Un caballero es un señor con corbata o otra clase de persona. Ante el 83% que nos encontramos aquí, pues pienso que sí, la mayoría de personas no saben tratarnos dentro del sistema de salud a las personas transgénero. Muchas veces te cambian el género, muchas veces viendo tu cédula que está con ya tu nombre y te cambian tu nombre, te cambian tu identidad, quieren ridiculizarte, quieren discriminarte, quieren menoscabarte y quieren jugarte una mala pasada. Entonces, desde este aspecto, muy pocas personas, en el 57%, no las utilizan porque realmente ven sus sueños acabados, se ven frustrados ante una EPS de no poder decir, hey, me atendieron súper bien, voy a seguir con el tratamiento. Entonces, como muchos no pueden y como vamos sabiendo de que los que somos y los que hemos podido acceder ha sido una odisea, entonces muchas de las otras poblaciones se antojan quieren antojarse, quieren acceder a los servicios. Me han dicho, no puedo porque me maman mucho gallo, digámoslo así vulgarmente, o me dicen, no, es que no me dan agenda, no me dan cita, o no me dan los tratamientos completos con los medicamentos, o me sacan el medicamento. Entonces, muchas de las personas tienen que acceder, por ejemplo, a subintegración social LGBT, asuntos LGBT, que son los que muchas veces públicamente acompañan a todas estas personas transgénero a llevar sus tránsitos a lo largo del tiempo. Muchas de las personas no saben hacer un tránsito. Para que los acompañen y los asesoren. Exactamente. Muy bien. Jonathan, yo quisiera saber, Leisomara nos contaba, por ejemplo, la experiencia que es desde la entrada a un sitio de atención médica o a una EPS, incluso con el vigilante. Pero ya hablemos del personal de salud. ¿Está capacitado el personal de salud? ¿Con los médicos pasa lo mismo? ¿Hay tratos discriminatorios? Sí, realmente en Colombia hace falta que la academia se piense seriamente en cómo están formando a sus profesionales. Porque, digamos, aquí hay unos equipos que han venido trabajando de forma articulada a las personas trans. Digamos, aquí dicen el equipo experto del San José, ¿sí? Que es un equipo que lleva unos años trabajando con personas trans, pero realmente yo lo que les digo a ellos es que ustedes no son expertos. O sea, ninguno, digamos, yo soy experto en políticas públicas porque estudié el tema, porque lo he trabajado, porque tengo una experiencia en ello. Ellos simplemente tuvieron la fortuna de encontrarse con la necesidad que teníamos las personas trans de atención. Y entonces iniciaron jugando y yo es un llamado que le hice al ministerio, como no es posible que en Colombia nosotros, y con toda razón, nos indignamos porque animales como los ratones, los micos y demás animales que han sido utilizados para investigación sean utilizados, pero no se están dando cuenta que personas, porque es que las personas trans somos seres humanos, estamos siendo utilizados para la investigación que están haciendo los médicos, en vez de ir y hacer una especialización en el exterior directamente en personas trans. Entonces el endocrino empieza a ensayo-error, hasta que da con la dosis que yo necesito. Eso hace que realmente personas expertas en el tratamiento de del tránsito de las personas trans no está siendo tratado por expertos, sino por médicos que están ensayando a ensayo-error con nosotros. Entiendo el punto, pero ¿qué conocimiento adicional o qué características debería tener ese personal para que de verdad fuera experto, para que de verdad pudiera atenderles mejor? Digamos, voy a poner un ejemplo básico. En Colombia, uno va al endocrino y dice, voy a empezar mi tránsito, un hombre trans, y a todos los hombres trans nos inician el tránsito con 250 miligramos de testosterona. Pero no hacen antes un ejercicio de revisar si este hombre trans, yo, Jonathan Espinosa, sí necesito los 250 miligramos cada 20 días o los necesito cada 30 días o tengo un problema de corazón que va a hacer que sea complicado que resista tanto. Entonces, no, vamos a ponérselo cada 25 días, cada 30 días o cada 2 meses, dependiendo el tipo, las condiciones de salud que tenga la persona, no como
No como si uno fuera a comprar pan, pues Claro. entonces démosle pan a todo que el mundo. se le receta a todo el mundo de la misma manera. En la este misma. caso, entonces, el ejemplo es sobre conocimientos de, por ejemplo, endocrinología y de cómo funcionan los organismos Exacto. en un caso o en otro. O qué necesita mi organismo para hacer el tránsito, porque la otra no es que yo tenga una patología X o Y y me digan, ah, no, como tiene esta patología, no puede. Entonces uno dice, wow, o sea, eso para una persona trans puede costar la vida, porque una persona que no se puede identificar como realmente se siente, puede llevarlo al suicidio. O temas sencillos que no pasa con las personas cis, pero que pasa con la persona trans. Y es, nosotros somos personas sexuadas como cualquier otra persona y necesitamos tener un acompañamiento de nuestra salud sexual y reproductiva. Y entonces, ¿cómo los anticonceptivos afectan mi terapia hormonal? Y eso es como, mejor dicho, ahí ya colapsó el sistema de salud en Colombia, porque no existen casi todos los Médicos. no, todos los anticonceptivos para las personas que nacieron o fueron asignadas mujer al nacer son hormonas femeninas. Entonces, si a mí me ponen testosterona, pero adicional me ponen hormonas femeninas, eso Hay un choque. en mi cuerpo va a generar un problema de salud que no ha medido el sistema de salud ni los médicos. Entonces, por eso te digo, es acierto, error, acierto, error. Gracias, Jonathan. Con Jonathan y con Lady Xiomara seguiremos hablando de este tema, pero les habíamos prometido que desarrollaríamos unas noticias del día en Bogotá. Lo haremos en Bogotá en minutos. Ya volvemos con estas voces expertas. Empecemos hablando de la extorsión, un tema que ha estado afectando a comerciantes y ciudadanos en Bogotá. Reportan capturas en las últimas horas por este delito. Andrés Zapata. Hola Yamit, para usted muy buenas tardes y para todos los televidentes un cordial saludo. En lo corrido del año se han denunciado más de 400 casos de extorsión y aquí en la localidad de Kennedy las víctimas eran visitaxistas y mujeres trabajadoras sexuales a quienes les estaban cobrando para que pudieran ejercer su actividad laboral. 4 hombres fueron capturados en las últimas horas por extorsionar en los sectores de Patio Bonito, Corabastos y Chicalá a visitaxistas y mujeres trabajadoras sexuales. A estas personas se les logró incautar 2 armas de fuego y los testimonios de las personas, las víctimas, los cuales narran cómo habían sido extorsionados, cómo pretendían quitarles 400.000 pesos para que los dejaran trabajar. Los cobros los hacían mensualmente y recaudaban altas sumas de dinero. Algunas víctimas, por no pagar, recibían agresiones por parte de los extorsionistas. Tenemos la tentativa de que tienen más o menos entre 200 y 300 millones que pueden estar recogiendo ellos con todas esas extorsiones a diferentes sectores, no solamente el sector de los visitaxistas, trabajos sexuales, sino también a los comerciantes. Si no lo hacían, entonces comenzaban a intimidarlos con armas de fuego, comenzaban a golpearlos. Tenemos algunas denuncias de algunas mujeres trabajadoras sexuales, las cuales han sido violentadas y abusadas por parte de estos delincuentes. Estos 4 hombres harían parte de una banda delincuencial transnacional. Pues se autodenominaban que eran integrantes del Tren de Aragua. Sin embargo, estamos verificando la veracidad de lo que ellos mismos decían a las víctimas y estamos en esta actividad de verificar a qué estructura criminal pertenecían realmente. Tenemos en lo corrido de este año 412 denuncias en el CIEDCO por delito de extorsión en comparación al año pasado con 470. Una reducción que estamos buscando que sea un poco más amplia. También mencionar que hemos capturado 53 personas en este año por delito de extorsión. La policía del Gaula investiga otros casos que aún se estarían presentando en la zona. Han señalado que en las próximas semanas podrían haber nuevas capturas por este delito. Y en otra información les contamos que esta mañana se presentó congestión vehicular y retrasos en la operación del sistema de Transmilenio en el Portal Américas debido a un plantón pacífico por parte de habitantes y comerciantes del barrio María Paz. Ellos denuncian el aumento de robos en la zona, la disminución de las ventas y el despido de trabajadores de las industrias debido a obras que se están adelantando sobre la avenida Ciudad de Cali sentido sur-norte. Solicitan que se agilicen las obras para no verse más afectados.
las ventas se han reducido a un 80 o 90%. Ya no entra la inseguridad. Tenemos un problema que la inseguridad y encerrados no entra nadie. Muy inseguro esta parte desde que empezaron a trabajar por las lonas y todo esto. Y estamos en problemas, nos están robando todo, estamos perdiendo clientela, trabajadores han tocado despedirlos, los impuestos no bajan. Y de hecho es un problema berraco acá, hermano. Hoy se celebra el Día Mundial de Internet. ¿Cómo está Bogotá en materia de acceso a ese servicio y qué anuncios hacen en las próximas horas? Laura Chambueta. Buenas tardes, Yamit y televidentes, qué gusto saludarles. En el marco del Día del Internet indagamos sobre el acceso que tienen todas y todos los bogotanos a este servicio y esto nos comentaron desde el distrito. La penetración del Internet en los hogares colombianos sigue en aumento. De acuerdo con las cifras de la Alta Consejería para las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el 82% de la zona urbana de la capital está conectada. Bogotá tiene una red de conectividad pública muy amplia. Estamos en alrededor de 287 puntos de conectividad pública en toda la ciudad, de diferente forma, y conectividad que ofrecen las diferentes entidades del distrito. Entonces, por ejemplo, el Transmilenio, las bibliotecas públicas, las plazas de mercado. Por otro lado, cerca del 38% de la zona rural de Bogotá también está conectada, cifra que aumentará gracias a la ampliación en la oferta de servicios de Internet que anuncia hoy el distrito. La instalación de 5 estaciones base de telecomunicaciones en 5 veredas diferentes de la localidad, acompañados de 5 zonas Wi-Fi, en la que cualquier persona de la localidad o que pase por ahí se pueda conectar, acompañado también de 5 centros de conectividad nuevos. Asimismo, se darán cerca de 1.300 SIM cards en Sumapaz con un plan de Internet a un año. Esta oferta de servicios de Internet hace parte de la estrategia Conéctate Bogotá, la cual busca cerrar la brecha digital entre las zonas urbanas y rurales. En noticias de localidades, ayer la policía de Bogotá incautó una escopeta que estaba oculta en un vehículo de reciclaje en Engativá. De acuerdo con las autoridades, las personas detenidas utilizaban como fachada esta carreta para cometer actos delictivos. En medio de un operativo realizado por la policía de Bogotá en Engativá, las autoridades le incautaron a 2 hombres y una mujer armas de fuego, 100 dosis base de cocaína y 100 gramos de marihuana, así como 6 teléfonos celulares. Estas personas venían realizando este tipo de actividad delictiva bajo la fachada del reciclaje, llevando a cabo el tema de microtráfico en los parques y alrededores de Engativá Pueblo. Los detenidos fueron arrestados en el barrio Álamos y al parecer harían parte de la banda criminal conocida como Los Paisas. Esta captura se dio en el marco de un reciente operativo a carreteros en esta localidad. Este tipo de operativo lo estamos realizando dos veces al mes dentro de la localidad de Engativá, debido a las diferentes solicitudes y peticiones que tenemos de la comunidad por aglomeración de carreteros. En lo corrido del año, en Engativá se han realizado 5 intervenciones de sensibilización a carreteros, donde se han incautado 34 armas blancas y se han caracterizado 74 personas dedicadas a la labor del reciclaje. Hablamos ahora de seguridad vial porque los cruces o intersecciones son algunas de las zonas con mayor peligrosidad en las vías, en las calles de la ciudad. Tenemos un caso en el occidente de Bogotá, Mauricio Pichot. Buenas tardes, Yamid. Estoy parado en la carrera 66 con Avenida La Esperanza. A mano derecha mía están los vehículos que vienen de occidente a oriente a una velocidad considerable, por lo menos entre 30 y 40 kilómetros por hora. Y a mano izquierda está el carril que viene de oriente a occidente. Este paso se ha convertido en un peligro para quienes suelen transitar por este sitio, sobre todo quienes van a la Clínica Colombia, un centro asistencial que se encuentra ubicado aquí en la avenida 68
con Avenida La Esperanza. Ha habido múltiples accidentes e incluso fallecimientos. Vamos a hablar con las personas que transitan por este lugar para ver qué tipo de soluciones proponen para esta situación. Todos los días los peatones arriesgan su vida debido a que no hay un semáforo donde ellos puedan pasar seguros. Entonces, ¿qué sucede? Hemos visto desafortunados accidentes y muchas veces han perdido hasta su vida. Desde hace mucho tiempo se ha venido estudiando la posibilidad de semáforos, un puente peatonal, pero hasta el día de hoy no se ha hecho. Colocar un semáforo, porque en realidad va a ocurrir un accidente un día de estos ahí y lamentablemente hasta que no ocurra un accidente ahí sí no colocan un semáforo. Pues es bastante complicado porque primero que todo no hay señalización y no hay un lugar de cruce cercano hasta debajo del puente de la 68 con Esperanza. Esta es una de 2 talanqueras que están instaladas en esta intersección y son bajadas cada vez que el tren que cruza este lugar de norte a sur y de sur a norte va a pasar. En esos momentos la gente logra cruzar con algo de tranquilidad. Soy Mauricio René Pichot Eyes. Mauricio René, gracias. Otras informaciones en las plataformas de ahora. Según un gremio de hospitales y clínicas, las EPS, las ARL y el Estado deben 14 billones de pesos, una deuda histórica y la cifra más alta que se haya registrado en los últimos años. También resultado de la estrategia Andenes para Peatones y la primera terminal de transporte en recibir certificación en materia ambiental. Además, avances en las obras del Bronx Distrito Creativo. Todo eso a las 6 de la tarde lo desarrollamos en Ahora, un podcast. Regresamos en segundos con nuestro especial de hoy y tendremos aquí una invitada adicional para hablar de barreras de acceso a la población trans y no binaria. Unos segundos, ya venimos. Trinos que recibimos con inquietudes que nos cuentan. Veamos qué nos cuentan en este trino. ¿Qué debo hacer para reclamar por la garantía de una lavadora que compré hace 2 meses y ya se dañó? Con relación a esa inquietud, esto encontramos. La reclamación por garantía debe presentarse primero al almacén que vendió el producto, informando el daño y preferiblemente por escrito. Y encontramos algo más para agregar a lo anterior. Si un almacén no responde en 15 días hábiles un reclamo para el cumplimiento de la garantía de un producto o se niega a recibir la reclamación, el consumidor puede acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio y presentar una demanda para hacer valer sus derechos. Aquí contamos lo que nos están contando que pueda servir para estar atentos y no comer cuento, tal cual. ¿Qué me pasa? ¿Acaso hay algo malo en mí? ¡Cobarde! En mayo, mes de la diversidad, te traemos una historia que pareciera estar al revés. Porque yo, porque no puedo ser como los demás, porque no puedo ser como ustedes dos. Pero cuando se trata de amor, todo es posible. Roma, descubre el amor al revés, este miércoles 17 desde las 10 de la noche, solo por Capital.
Gracias por continuar con nosotros. Sumamos a este diálogo a Tatiana Piñeros, mujer trans, alcaldesa local de Ciudad Bolívar, contadora pública de la Universidad Central de Bogotá y especialista en gerencia de recursos humanos. La hemos visto no solamente en esta alcaldía local, sino en otras, y la hemos visto en otras posiciones de decisión, de toma de decisiones y de formulación de políticas públicas para el distrito. Alcaldesa, bienvenida, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Yamid, gracias por la invitación. Un saludo a mis compañeros aquí de la mesa. Recapitulemos, estamos hablando de las barreras de acceso, las dificultades que tiene la población trans y no binaria para acceder a servicios de salud y las consecuencias que eso trae en su vida cotidiana. Pero nuestra invitada, Tatiana Piñeros, pues tiene, digamos, dos circunstancias que la hacen comprender aún mejor este asunto. Uno, pues ha hecho parte de la población trans y no binaria y ha hecho parte del sector público, ¿no? Y conoce cómo funcionan esos dos mundos y cómo son esas relaciones de complicadas. ¿Cuál ha sido su experiencia? Pues bueno, creo que definitivamente cada experiencia es diferente, ¿sí? Sin embargo, las barreras sí son muy notorias cuando desde la entrada para acceso a algún centro de salud, pues ya se ponen donde se cuestiona nomás la identidad de género y demás. Entonces eso hace muchas veces que las personas de los sectores LGBT, pero sobre todo las personas trans, pues se abstengan hasta de ir a estos espacios, acudir a esos espacios para que, muchas veces como se dice, que le hagan el oso, que le hagan el feo y sobre todo entrar en un conflicto, tras de que ya van, porque pues obviamente hay un tema asociado a la salud, ir a encontrar de pronto problemas. Entonces, digamos, mi experiencia como tal, pues obviamente ha sido diferente, sin embargo, sí desde el principio, nomás para lograr acceder a la terapia de reemplazo hormonal. En principio, claro, ya estamos hablando de cerca de 12, 15 años atrás, me tocó hacerlo de manera particular, porque la EPS, aun cuando pasé médico general, médico internista y especialista, lo que se me dijo era que eso no existía, que no había una terapia de reemplazo hormonal endocrino de la EPS. Entonces, ¿qué me tocó hacerlo? Me tocó hacerlo de manera particular con el Hospital San José. Pues porque obviamente ahí conocía que definitivamente sí se podía. Entonces, claro, hace 15 años, gracias a toda esta lucha que se ha venido dando, pues poco a poco se ha ido entrando. Antes, pues que era tutela sí o sí, muchas veces las tutelas las negaban. Entonces, definitivamente las barreras sí existen, mientras que no exista pues una política pública de verdad que reconozca las diferencias o las diferentes situaciones de las personas. No es lo mismo lo de un hombre gay, de una mujer lesbiana, de un hombre trans, al de una mujer trans. Alcaldesa, con Lady Xiomara y con Jonathan hemos visto varias cifras que evidencian este problema. Le invito a que veamos otras cifras. Su monitor está allá, si quiere, no, está allá. Si quiere ver más cifras, nosotros vamos a desplegar en esta pantalla las cifras que muestran de alguna manera que evidencian esa discriminación en los servicios de salud. Son cifras de la Fundación GAT. Personas trans que se sienten discriminadas en el sistema de salud, según sus propias respuestas, 47.51%. 16.8 se siente discriminado por su identidad de género, 5.18 se siente discriminado por su nacionalidad y 2.69% se siente discriminado debido a condiciones preexistentes como enfermedades cardiovasculares, respiratorias, infecciosas o el diagnóstico de VIH. Jonathan, y vuelvo contigo porque algunas de estas cifras de este cuadro nos muestran que, claro, hay personas que además tienen múltiples discriminaciones por ser trans, por su origen o nacionalidad, por la enfermedad, una enfermedad que padecen. Eso termina siendo todavía más grave para las personas. Claro, pues las interseccionalidades que tienen las personas pueden generar una mayor vulneración porque tiene una mayor cantidad de barreras. Es decir, a nosotros nos ponen, o sea, a mí me pueden poner una barrera por el acceso a mi tratamiento hormonal o a mis cirugías, a mi proceso de tránsito. Pero si además soy una persona migrante, entonces voy a tener otra barrera de acceso y es que si no tengo el PPT, pues no voy a poder acceder a los servicios de salud en Colombia. Pero si además tengo una discapacidad, pues voy a tener otra barrera de acceso que es
no poder acceder de forma digna, porque ya lo sabemos, las personas con discapacidad en Colombia no tienen acceso digno a la salud. Entonces, digamos que las interseccionalidades lo que hacen es agudizar el proceso que tienen las personas trans dentro del sistema de salud. Lady Xiomara, ¿alguna de estas cifras que vemos en pantalla te preocupa particularmente o quisieras enfatizar en alguna de esas percepciones o de esas barreras de acceso o de esos motivos por los cuales alguien se puede sentir discriminado? Claro que sí. Me preocupa mucho la situación que hay de riesgo y vulnerabilidad ante las críticas situaciones que se viene enfrentando la población transgénero, no solo la población transgénero, sino la población no binaria, que reciben desde un trato discriminante hasta una ofensa. Eso te cierra las barreras de acceso a la salud. ¿Por qué? Porque te sientes frustrado, porque te sientes cansado, porque dices no más, porque dices ya me cansé de que me visto como mujer y me traten como hombre. Entonces, hasta que no exista una ley de identidad de género, una ley transgénero, una política pública, como mi compañera acá en la mesa presente lo aportó, hasta que no exista una clara ley de protección ante los derechos y un protocolo más visible y más ecuánime y más directo de atención hacia las personas transgénero, estos problemas de atención van a seguir existiendo. Alcaldesa, yo quisiera que nos contestara si conoce, digamos específicamente, de esfuerzos pedagógicos o de sensibilización con el personal de salud, con el personal médico, para que, digamos, entienda que estamos hablando de que esto es un problema y que hay que atenderlo de manera distinta. Quiero decir, que hay un problema de acceso y que a veces sus actitudes o la manera en la que tienen de clasificar la información y de atender a los pacientes y a las pacientes puede llegar a agravar esa situación. Bogotá tiene una política pública para la garantía plena de los derechos de las personas de los sectores LGBT. Y creo que se han hecho unos esfuerzos interesantes, obviamente, para disminuir esas barreras, digamos, en lo que tiene que ver en la red de salud del distrito, pero siempre lo digo, esto no se puede quedar solamente con las entidades del distrito, ¿sí? En este caso, pues los hospitales públicos, sino que definitivamente toda clínica, todo centro médico, pero adicional todo el personal que tiene que ver pues con los temas de salud, desde la misma entrada entonces el portero. Cuando entonces el vigilante, que de pronto por no tener entonces la adecuada capacitación, ve a una persona con apariencia femenina, pero entonces en su documento aún figura entonces tanto su nombre y su nombre legal con su género, con el que no corresponde de pronto, entonces de una vez ya le impide el acceso. Adicionalmente, creo que la Personería de Bogotá también ha estado muy encima para que se garantice precisamente que todos estos procesos de sensibilización, de capacitación, de pronto muchas veces al personal médico, adicional hay que resaltar que el personal médico muchas veces rota demasiado, entonces se hace un proceso en alguno de los hospitales, rota ese personal, llega un nuevo personal y pues obviamente entonces no tiene la capacitación, la formación, y lo que hace precisamente es que la persona que llega en ese momento a solicitar el servicio, a solicitar ese derecho, pues simplemente se encuentre con esa barrera, y por eso es que definitivamente muchas veces estar peleando, no más por el ingreso, pero además para el trato digno, acorde a su identidad de género, y lo segundo, ahora sí, al tratamiento que requiere. Es decir, uno no es médico o médica para tener que decirle a un médico que de pronto una persona trans, que aunque ya en su cédula tenga el componente con el cual se identifica, requiere de unos procedimientos acorde a su sexo de origen, ¿sí? Entonces, es decir, una mujer trans que en su cédula aparezca sexo, como dice ahí, pero entonces el género femenino de pronto entonces requiere unos procedimientos asociados al sexo de origen, y de pronto entonces se encuentra con la barrera de decir que en el sistema ese procedimiento no le aplica para el componente
con el que ya, digamos, se reconoció su identidad de género. Y así comienza entonces definitivamente a mirar entonces cómo de decir, claro, es que por ser una mujer trans requiero entonces un tema mamario, pero también entonces un tema asociado al examen de próstata, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, definitivamente no son las personas las que se tienen que adecuar al sistema, sino que es el sistema el que se debe adecuar a todas las personas. Y entonces Jonathan lo decía frente a, no es lo mismo entonces una mujer trans que no requiere algún tema asociado de pronto a alguna discapacidad, al de esa mujer trans que requiere entonces algún tema adicional. Es decir, definitivamente el sistema sí debe considerar a las personas en su conjunto y en esa interculturalidad. Hemos escuchado voces expertas en este estudio y también en nuestra nota de contexto, pero ¿qué piensan las personas trans y no binarias? ¿Qué casos de discriminación han sufrido? ¿Qué barreras de acceso han sentido? Veamos, escuchemos sus voces. Hay muchas personas trans que han fallecido por procesos invasivos, en cirugías estéticas, hechas en garaje. ¿Por qué? Porque el mismo gobierno, las instituciones nos brindan, nos presentan esas barreras de acceso. Cuando queremos acceder a una hormonización segura, pues para pedir una cita o pues también para tener afiliación, también es una barrera muy grande. Y por falta de información, pues nos automedicamos, nos autohormonizamos, que pues consejos de farmacia, que la hormonita acá, que la hormonita en la pierna. Por ser venezolana, por ser trans, no nos atienden, andamos sin papeles, sin requisitos, por eso no nos atienden rápido, nos dejan ahí que nos desangren y todo eso. No voy para el hospital porque en realidad no me aceptan, porque no tengo EPS y no tengo nada de esas cosas por ser venezolana, ¿sí me hago entender? Entonces nada, tomo pasta, espero que me recupere, duro 2 días en cama, pero en realidad yo para el hospital y me han rechazado. Yo estoy afiliado en una IPS, aquí en Chapinero Meide. Desde el día que llegué allá me trataron de señor, llamaban, nunca me dan las citas, me trataron horrible, me mandaron exámenes de laboratorio cuando fui. Ay, no, es que están dañados los equipos para sacarme en sangre. O sea, la señora tenía dañadas las manos porque pues el equipo de trabajo son ellos. Yo llevo casi 3 años un proceso con la EPS frente a una cirugía de cambio de sexo que estoy solicitando hace 3 años y me han dilatado el proceso. La EPS pues me tocó presentar acciones legales como tutelas, desacato tras desacato. Pues es muy doloroso estar peleando en el sistema de salud para que atiendan a una compañera, ya sea cuando está apuñaleada, cuando un hombre la violenta, y si la compañera no está acelerada, si no bota sangre, no la atienden. Nosotras no tenemos una EPS donde ir seguras. Nos tienen de aquí para allá, de allá para acá, y vuelvo y le digo, en unas atienden, en otras no atienden, y en las que atienden, nos atienden con mucha discriminación. Melissa Guevara es la periodista y productora que ha soportado toda la producción y la preparación de este programa, y justo a esta hora está con una persona que nos puede ampliar la perspectiva sobre qué tanto la reforma a la salud puede ayudarnos a resolver estas barreras de acceso. Melissa. Muy buenas tardes, qué gusto saludarle a usted, Yamid, a los invitados en estudio y por supuesto a todos los televidentes de ahora. Pues continuemos con el tema del día, y es que la reforma a la salud ha tenido varios cambios, y precisamente me encuentro con la doctora Gina Rojas, quien conoce desde la primera versión hasta esta última. Doctora, bienvenida, gracias por acompañarnos, y cuénteme dónde están o qué papel juegan las personas trans y no binarias en la reforma a la salud. Gracias, Melissa, un saludo cordial a todas las personas que se encuentran en estudio, a los televidentes, y celebrando este Día Internacional por la no homofobia y no transfobia. La reforma a la salud es muy importante, ha contemplado para las personas LGBTIQ+, las personas trans, básicamente un enfoque específico. Dentro de los pilares fundamentales de la reforma a la salud aparece el enfoque de género, teniendo en cuenta que esta comunidad, que esta minoría de nuestro país enfrenta unas situaciones muy difíciles de acceso al sistema de salud. Se requiere realmente una gran pedagogía todo el recurso humano en salud, a todos los profesionales de la salud, para que respeten y hagan una atención adecuada
a las personas trans. Por otro lado, se requiere también que estas personas puedan tener acceso a los servicios de salud sin ninguna barrera, sin ningún trámite, sin ningún cuello de botella. Y esto es lo que la reforma de salud está proponiendo, con el enfoque de género como uno de los pilares fundamentales. Y en segundo lugar, algo también para resaltar, es que en otro artículo contempla que dentro del Consejo Nacional de Salud, que va a ser algo así como el Consejo va a ser una unión de varias interdisciplinaria para poderle orientar al Ministerio cuáles son las políticas públicas que el país requiere, y dentro de ese consejo se contempla la presencia de por lo menos un miembro de la comunidad LGBTI para que constantemente se esté trabajando en ello y se esté adelantando todo lo pertinente para superar estas barreras y para que la atención y para que también la promoción y la prevención sea la ideal para esta comunidad. Por supuesto que sí que se merece que se le garantice su derecho fundamental a la salud. Bueno, doctora, pues muchas gracias, y así como lo mencionamos, pues hoy es el día en contra de la homofobia, la transfobia y la bifobia. Y es que esta mañana llegó uno de los embajadores de la Unión Europea para ponerle lupa a la estigmatización y discriminación que tienen las personas LGBTIQ+. Y es que según Colombia Diversa, en 2022 fueron asesinadas 148 personas solo por el hecho de ser gays, lesbianas, transexuales, intersexuales y queer. Continúen con ustedes en estudio. Con nuestros invitados, mientras hablaba nuestra invitada, le preguntaba a Jonathan, ¿esto es suficiente? O sea, lo que plantea nuestra invitada sobre qué tanto la reforma a la salud puede intervenir en ese asunto, ¿qué queda faltando? ¿Qué queda por fuera? Pues realmente siento que lo que queda por fuera es que el ministerio genere rutas, guías y protocolos que permitan el acceso integral de las personas trans al sistema de salud. Y cuando hablo integral, hablo no solamente del tema físico, sino del tema de los derechos sexuales y reproductivos, pero además de la salud mental. Sí. Porque creo que es necesario el acompañamiento, no la patologización. Y es decir, nosotros hemos venido luchando porque acceder al proceso de hormonización se haga no a través de declararnos enfermos, sino a través de un consentimiento informado, en el que el médico y nosotros acordamos que yo necesito un tratamiento para hacer mi tránsito. Y pues en este momento todos tenemos que patologizarnos, queramos o no, para poder acceder al sistema de salud. Pero realmente lo que queda faltando es la reglamentación del Ministerio del Interior, que ya lo venimos trabajando no ayer, no antier, sino hace varios años, pero que aún ellos no... O sea, no pasa solo por la reforma de la salud, sino con otras normatividades adicionales que hay que expedir, en este caso, de acuerdo con o en concertación con el Ministerio del Interior. Alcalde, usted está hoy en Ciudad Bolívar, pero antes estuvo en Mártires. Y no quiero estigmatizar, ni más faltaba, pero en algunos casos, en la población trans y no binaria, hay experiencias de trabajo sexual. Cuando hay una persona que hace trabajo sexual, ¿tiene barreras adicionales de acceso o problemas adicionales para recibir servicios de salud? Claro que sí, digamos, las personas que ejercen las actividades sexuales pagas, pues obviamente entonces es otro componente más para todo un proceso obviamente de discriminación. Entonces, en efecto, en Mártires, como queda la zona de alto impacto, donde adicional a que, digamos, temas geográficos y sociales de allá, hasta muchas barreras invisibles donde las personas trans, por ejemplo, deben ejercer las actividades en una parte específica, ¿sí? Entonces, muchas veces ni siquiera pueden pasar, solamente de cruzar a otras partes donde de pronto estén entonces de pronto las personas cisgénero, las mujeres cisgénero, porque pues entonces de pronto hay algún tema de una conflictividad. Entonces, adicional, digamos, a estos temas de movilidad, veamos cómo las personas trans, hasta para una movilidad como cualquier otra persona que podemos pasar o que puede pasar, digamos, por cualquier otra parte, las personas que ejercen las actividades sexuales pagas tienen otro tema adicional. Entonces, digamos, todos los accesos, digamos, a los exámenes, a que puedan, pues obviamente, contar con los exámenes adecuados de prevención, entonces, por ejemplo, de las ETS o del VIH,
Es súper clave que pues obviamente no deban estar solicitando unas citas que se les demora un determinado tiempo para que puedan acceder, por ejemplo, a métodos entonces como el condón, ¿cierto? Que de verdad puedan tener todos estos elementos que les permita pues obviamente pues proteger entonces su acceso digamos a la salud. Y aquí es clave de pronto con la pregunta que tú estabas haciendo, y es que el sistema de salud debe reconocer que las intervenciones que requieren las personas trans, hombres, mujeres, no son esas intervenciones estéticas como pueden ser en otras personas. Es decir, una persona trans, una mujer trans, no es que quiera tener los senos más grandes o algo así, sino que definitivamente a través de estas intervenciones es que va a poder ser acorde su interior, cómo se siente con su exterior. Entonces ya vienen temas de salud mental cuando definitivamente no se logra tener entonces ese cuerpo que coincide con su interior, y por eso es que, como lo decía una de las, Alexa, en la nota, acuden a intervenciones artesanales o mal llamadas de garaje que posteriormente atentan contra su vida, pero que al sistema de salud después sí le sale muchísimo más oneroso el preservar la vida de esa persona, que se realizó entonces unas intervenciones que el sistema de salud no le reconocía porque las consideraba como estéticas, se las hace obviamente no en manos de profesionales ni en sitios adecuados, y después para preservar la vida y la salud de esa persona, el sistema de salud sí es muchísimo más costoso la intervención para salvaguardar la vida. Alcaldesa Tatiana Piñeros, gracias por haber estado con nosotros y darnos su aproximación a este tema. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Muy amable. Lady Xiomara, una última conclusión, una conclusión sobre este asunto, algo que usted quisiera dejar en nuestra audiencia antes de despedirnos. Claro que sí, Yamit. Atendiendo a esta necesidad de ver los derechos de las personas transgéneros fluyendo y obrando como cualquier otro ser humano dentro del Sistema Nacional de Salud y Prestación de Servicios, la conclusión que dejo en alto es de que se brinden esas estrategias de visibilización y de normativización, o sea, de normalización ante estas prácticas artesanales, para que sean atendidos antes de tiempo, para que realmente las personas transgénero, antes de caer en esos errores de someterse a los biopolímeros, someterse a muchas intervenciones artesanales, tengan la oportunidad de pasar como debe ser por su médico, por un personal de la salud que está autorizado para controlar y para manejar estos dichos tratamientos que se han asemejado pues a nuestra personalidad, que son los únicos que se adaptan dentro de nuestra personalidad, por decirlo así. Lady Xiomara Andrade, activista, mujer trans, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Jonathan, una conclusión para irnos. Bueno, creo que es necesario como que actuar en varias instancias. Una, necesitamos, primero, la ley integral trans. Segundo, una política pública nacional efectiva y eficiente que realmente reglamente cómo deben ser las personas trans atendidas en todas las regiones de Colombia. Otra, que el ministerio implemente guías, protocolos que permitan que las personas trans tengamos un acceso en dignidad e integral para la salud. Y la última, y creo que es la más importante, el que no se tomen este tipo de acciones, realmente lo que están haciendo es poner en riesgo la vida de seres humanos, de ciudadanos colombianos que, como cualquier otro, estamos aquí y merecemos una atención en dignidad. No estamos hablando de que podamos acceder a comprarnos un par de zapatos. Estamos hablando que las barreras, el no tener canales que nos permitan acceder, nos está costando la vida. Claro. Y lo otro, que las personas trans no solamente somos hormonas y cirugías, y es que necesitamos que el sistema de salud nos vea de forma integral, porque realmente cuando llegamos por un tema que no es de nuestro tránsito, estamos muriendo. O sea, Laura Vanstein, Diana Navarro, entraron por otras... Eran dos activistas, mejor dicho, súper reconocidas en Colombia, y entraron por otras cosas que no tenían que ver con su tránsito,
y las dejamos morir en el sistema de salud. Entonces, eso sí no, necesitamos... Eso no debe ocurrir. Jonathan Espinosa Rodríguez, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Recuerden que este asunto, sobre todo para solucionarlo, pasa por la empatía, por la sensibilidad, por el conocimiento. La reforma de salud que hoy se discute en el Congreso puede ser una magnífica oportunidad para al menos empezar a superar buena parte de estas barreras con un enfoque de derechos. Todo esto además pasa por ser un país que sea capaz de combatir los prejuicios, por ser más democrático y más garantista. Lo decía nuestra invitada, una de nuestras invitadas, es el sistema de salud el que se debe adecuar a las personas y no al revés. Eso fue todo. Nos vemos mañana a las 12 del día para otro programa de investigación, análisis y datos. Gracias por su sintonía y gracias por su confianza. Recuerden que a las 6 de la tarde estamos en Ahora, un podcast. Los domingos les resumimos lo más importante en el programa de YouTube que se llama ¿Y qué pasó ahora? Lo conduce Laura Chambueta. También puede suscribirse a un boletín electrónico para que empiece a las 6 de la mañana bien informado. Búsquenos en Instagram como @capitalahora. En el programa de mañana vamos a analizar el sentido que tienen los museos en la construcción de identidad y lo haremos a propósito del Día Internacional de los Museos. Hoy conmemoramos, celebramos, reforzamos el mensaje de la lucha contra la transfobia, la bifobia y la homofobia. Somos Ahora, el nuevo proyecto periodístico de Capital, Sistema de Comunicación Pública. Si usted es hombre y está viendo esto,